Hola a todos, soy la doctora Andrea Martínez y en el teórico de hoy hablaremos de las restauraciones provisorias en dientes endodónticamente tratados. Como ya sabemos, las restauraciones provisorias pertenecen a una serie de pasos dentro del plan de tratamiento que son necesarios para lograr correctas restauraciones definitivas. Luego que nosotros definimos el tratamiento restaurador para el paciente, lo que corresponde es realizar la preparación cavitaria y previo a la toma de la impresión vamos a realizar nuestra restauración provisoria o provisorio. Los provisorios juegan un papel muy importante en el éxito de las etapas que continúan a la preparación de una restauración definitiva. De este van a depender varias funciones que deben cumplir para que sean posibles realizar una correcta toma de impresión y de allí tener correctos modelos, la preparación de un patrón de cera y la futura restauración. Vamos a repasar algunos de los puntos dados en el teórico de restauraciones provisorias en dientes vitales dado por la doctora Ximena Iralde. Entonces, vamos a definir a las restauraciones provisorias como recubrimientos temporarios generalmente realizados en materiales plásticos que protegen el diente tallado durante el tiempo que media entre la preparación de la restauración definitiva y su cementado. Los objetivos de estos provisorios son los mismos objetivos que fueron mencionados en el teórico de provisorios de dientes vitales, es decir, objetivos biológicos, mecánicos, funcionales, estéticos e higiénicos. La única salvedad es que en estas piezas no vamos a tener una vitalidad pulpar. Por lo tanto, dentro de los objetivos biológicos, lo que tenemos que tener en cuenta es mantener o mejorar la salud de los tejidos gingivales y oponernos al trauma del medio. De esta manera vamos a proteger la encía y la vamos a mantener en salud. También es importante cumplir muy bien con los objetivos mecánicos. Estas piezas podemos decir que tienen una menor resistencia que las piezas vitales. Esto está dado porque las paredes tienen un largo mayor. Cuando nosotros hacemos el acceso para la endodoncia, perdemos el techo cameral. Entonces, nuestra pared pasa a ser corono-radicular, es decir, con un largo mayor. Si nosotros no la protegemos frente al impacto masticatorio, se puede producir la fractura de la pieza. Las características de los provisorios van a ser las mismas características que fueron mencionadas en los provisorios para dientes vitales. Entonces, estos provisorios deben cubrir totalmente el área tallada sin excesos, deben reproducir fielmente la preparación cavitaria, deben restaurar el o los puntos de contacto, debemos realizar una correcta anatomía, el color debe ser el adecuado, la superficie tiene que estar bien pulida y tiene que estar firmemente estabilizada. Es muy importante respetar todas estas características porque de estas van a depender el cumplimiento o no de los objetivos que ya mencionamos. Los provisorios deben ser resistentes a las fuerzas a las que están sometidas, sin romperse ni desprenderse del diente. También es importante que al ser retirados de boca se mantengan intactos. Es un hecho en la clínica que van a reutilizar el provisorio, porque es muy difícil que en una sola sesión se logre el tallado definitivo. Entonces, ustedes van a hacer un provisorio, lo van a cementar, a la siguiente sesión va a venir el paciente, debemos retirar ese provisorio sin romperlo, van a continuar con el tallado, se va a rebasar y se va a volver a cementar el mismo provisorio. Si nosotros tuviéramos que hacer un provisorio en cada sesión, porque si al paciente se le rompe, porque lo tenemos que romper para sacarlo o por lo que fuera, nos va a insumir mucho tiempo clínico. Como ya se mencionó al comienzo, un correcto provisorio nos va a ayudar en las siguientes etapas, como en la toma de impresión y en el cementado definitivo de la restauración. Siguiendo un poco más con el repaso, acá vamos a ver nuevamente un cuadro en donde clasificamos los provisorios según las técnicas de confección. En este teórico nos vamos a centrar en las técnicas inmediatas o directas, es decir, los provisorios que vamos a hacer directamente sobre nuestros dientes tallados. Y dentro de estas técnicas, las de tipo totales. Los materiales y el instrumental utilizado en este tipo de provisorios son similares a los utilizados en provisorios de dientes vitales. Entonces tenemos, por un lado, el acrílico y el monómero. El acrílico es importante que sea de grano fino y de buena calidad, como mencionó la doctora Iralde, ya que la contracción de polimerización va a ser menor. Les va a resultar mucho más fácil la manipulación de este. Con respecto al monómero, es importante que si el frasco no cuenta con un gotero, se consigan un cuentagotas, así no desperdician material.
Luego vamos a utilizar vasos DAPEN que pueden ser de vidrio o de silicona. La ventaja de los vasos de silicona es que una vez polimerizado el acrílico se desprende muy fácilmente, en cambio los de vidrio queda pegado. También vamos a utilizar espátulas, paletillas de frente y de costado, que es importante que sean finitas porque van a poder trabajar más cómodo y con más facilidad. Vamos a utilizar bisturí, tijeras de punta fina, también vamos a utilizar todo el instrumental para pieza de mano, como ser fresones, fresas, gomas, todo el instrumental para pulir, papel de articular. Además, en estos provisorios vamos a agregar una serie de materiales, como ser el alambre, que puede ser 0,8, también podemos utilizar clips metálicos. Vamos a necesitar un alicate y pinzas para cortar y moldear este alambre, que nos va a servir para anclarnos dentro del conductor radicular. También vamos a necesitar un mandril y carborete, que lo vamos a usar para realizar marcas o ranuras de retención en el alambre para el acrílico. En la imagen también podemos ver, por un lado, una tablilla con dientes de stock, que estos son muy útiles en este tipo de provisorios. Podemos elegir forma, tamaño y color dependiendo del caso clínico. Mi recomendación es que cada vez que hagan una prótesis parcial, por ejemplo, y les sobren dientes, los guarden porque en algunos casos les pueden ser de utilidad. Por otro lado, vemos coronas de policarbonato que las venden en las casas dentales. Son muy buenas y prácticas. Vienen de diferentes tamaños, para anteriores, para posteriores. Tienen un manguito que nos permite maniobrar mejor la corona cuando vamos a realizar el rebasado. La única desventaja es que vienen en un solo color, entonces cuando vamos a hacer un provisorio en el sector anterior nos podría perjudicar por el requerimiento estético. Algo más que vamos a utilizar es glicerina para poder mantener el conducto humectado y evitar que se nos pegue el acrílico. La glicerina es un material hidrosoluble, por lo tanto luego podemos limpiar el conducto sin ningún problema, sabiendo que no nos va a quedar ningún resto de glicerina. También podemos utilizar lentulos, que como más adelante veremos, hay una técnica que lo necesitamos. Vamos a empezar a ver cada técnica para coronas totales. Vamos a hablar de la técnica con carillas de dientes de stock, la técnica de coronas de policarbonato y la de la impresión previa al tallado. Estas son las tres técnicas que más van a utilizar en la clínica. En la diapositiva podemos ver una serie de imágenes de cómo nos va a quedar el provisorio. Tenemos por un lado el alambre y por otro lado la corona, y luego tenemos imágenes en donde vemos todo unido. Empezaremos describiendo la técnica con carillas de dientes de stock. Entonces, acá lo que vamos a ver es un diente que no presenta corona, es decir, que vemos solo la raíz. A este diente lo primero que hay que hacer es un tallado coronario primario para poder darle un espesor al acrílico. También tenemos que tener un tallado del conducto para poder anclarnos y las características de este tallado ya se mencionaron en el teórico de dientes endodónticamente tratados. Lo primero que vamos a hacer en estos casos es seleccionar el diente de stock en forma, tamaño y color. Muchas veces en la clínica nosotros les sugerimos que la primera vez que ven al paciente le tomen una impresión con alginato de la zona y seleccionen el color. Una vez obtenida esa impresión, la vacían y con el modelo de yeso pueden ir a las casas dentales y seleccionar el diente que mejor se adecue a la situación clínica del paciente. Luego que tenemos el diente seleccionado, lo que vamos a hacer es desgastar toda la zona posterior del diente. Vamos a dejar solo vestibular, o sea que nos va a quedar solo la carilla. En la foto lo que vemos es cómo vamos probando la carilla y la vamos adaptando. Se va recortando en gingival. Esto es para no perder la anatomía del diente en el sector incisal. Vamos a lograr que se adapte lo mejor posible y con esto vamos a conseguir que luego no se vean o se note lo menos posible la unión del diente de acrílico y el acrílico con el que vamos a rebasar. En la zona anterior sobre todo debemos tener especial cuidado con el color que vamos a utilizar. En esta diapositiva lo que vemos es el alambre y la carilla ya seleccionadas. La carilla ya explicamos en la diapositiva anterior, ahora vamos a ver cómo seleccionamos y moldeamos el alambre. La función que va a tener este es mantener el acrílico que nosotros llevamos dentro del conducto. Nos va a servir de anclaje provisorio y es la manera que nosotros tenemos de mantenerlo en boca. Como ya mencionamos en la parte del instrumental y materiales, vamos a utilizar alambre 0,8 o un clip metálico.
Lo importante es seleccionar una longitud que no nos interfiera en la oclusión. Hay que probarlo tanto en oclusión máxima como en lateralidades y propulsión. El perno nos tiene que quedar escondido dentro de la parte coronaria de nuestro provisorio, no se puede traslucir. Al alambre lo que le vamos a hacer es un anza, que es la vueltita que ustedes ven, que nos tiene que quedar hacia la parte oclusal del diente. También con un disco de carborete montado en el mandril y pieza de mano, vamos a hacerle ranuras horizontales para que retenga el acrílico por traba. Una vez que tenemos el alambre pronto, con la medida correcta, con el anza y las retenciones horizontales, tenemos dos maneras para preparar el rebasado. Una de ellas es llevar el acrílico con el lentulo adentro del conducto y luego colocar el alambre. El inconveniente de esta técnica es que debemos marcar el lentulo 2 o 3 milímetros menos que el largo total y corroborar siempre que esté en marcha el contraángulo. Para esto lo que hacemos es observar que el lentulo expulsa el material. Si no se corrobora y está en contramarcha, lo que puede suceder es que se enganche la gutapercha que nos quedó remanente, digamos, y desobturemos. Por eso siempre hay que corroborar que el contraángulo esté en marcha. Otra crítica que tiene esta técnica es que tenemos que tener en cuenta que el diente no tenga anfractuosidades, porque el acrílico nos va a quedar adherido a las paredes y apenas tenga cierta rigidez nos va a costar sacarlo. Recordemos que en esta técnica el acrílico tiene que ser llevado con lentulo y va a ser en un estado más bien filamentoso. La otra manera que para mi entender es más sencilla y a ustedes les va a resultar más práctica es preparar una vez preparado el alambre, cubrirlo con acrílico e impresionar el conducto, que vamos a explicar la técnica más adelante. Para esta etapa es fundamental humedecer el conducto, por ejemplo con glicerina, que al ser hidrosoluble luego la podemos retirar lavando el conducto. En esta foto lo que vemos es el cargado de la carilla, es decir, ya vamos a tener hecha la parte radicular que se hizo con la técnica del lentulo y vamos a proceder a hacer el cargado de la carilla. Para esto lo que hacemos es colocar el acrílico en la parte posterior, o sea, en donde nosotros hicimos el desgaste del diente de stock, y con una paletilla vamos modelando y conformando por palatino y retirando los excesos. Cubrimos todo el diente, los puntos de contacto, todo lo que mencionó la doctora Iralde en dientes vitales que debe cumplirse en estos dientes es exactamente lo mismo. Cuando el acrílico va tomando cierta rigidez, podemos retirarlo un poco y volver a colocarlo para asegurarnos que entre y salga. Claramente lo vamos a retirar y esperamos que termine de polimerizar fuera de boca. En esta foto lo que vemos es el provisorio una vez retirada de boca. En este caso se realizó en un solo tiempo, es decir, se carga el conducto con acrílico, llevado con lentulo, se coloca el alambre, se carga la parte posterior de la carilla, o sea, con acrílico, y se lleva a boca. Cuando el acrílico comienza a endurecer, a polimerizar, se retira y se espera la polimerización total fuera de boca. También tenemos la técnica en dos tiempos que la vamos a ver más adelante. Primero se prepara la parte del anclaje. Una vez obtenida esa parte, se procede a hacer el cargado de la corona. En la foto también lo que podemos ver es como con un lápiz se delimitó toda la zona del límite cavitario para tener más visible qué zonas hay que recortar y se procede al recorte propiamente dicho, todo con fresones montados en pieza de mano.